Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos hablar de agricultura para ver cómo se puede hacer un giro hacia la agroecología. Los modelos de producción bajo criterios agroecológicos contemplan el desarrollo de las comunidades a partir del fomento de sus potencialidades sociales, culturales y económicas, en armonía con su entorno ambiental y sus valores políticos y éticos. Frente a los actuales modelos de agricultura, este enfoque sobre los agroecosistemas supone modelos de producción no industrializados que tornen viable y rentable el desarrollo sustentable. Para mí es una forma de mirar los sistemas productivos que va más allá de las cuestiones técnicas. Hay muchísimas definiciones teóricas, digamos, de lo que es la agroecología. Lo que sí sabemos que la agroecología es algo mucho más complejo, que aborda los sistemas de producción de alimentos de una mirada mucho más abarcativa, donde involucra no solamente el cultivo en sí y cómo producir un cultivo, sino algo más global, algo más integral, más holístico, como llamamos, donde no solamente está en juego la producción o los rendimientos de los cultivos, sino también cuestiones vinculadas al manejo del ambiente, al cuidado del ambiente, a las formas en que producimos nuestros alimentos, digamos, no solamente cuidando el ambiente, sino también cuestiones vinculadas a la salud, digamos, a la producción de alimentos sanos, saludables, que no afecten el ambiente o nosotros mismos, digamos, ¿no? Pero a su vez también a veces es mirada como movimientos, donde se busca, digamos, que la gente se integre, los consumidores con los productores, que se sepa de dónde provienen los alimentos, que decidamos qué alimentos vamos a consumir y cómo los queremos producir, lo que llamamos soberanía alimentaria. Entonces involucra un montón de conceptos, y donde están todos integrados, y en esa integración de esos componentes de un sistema, lo importante son las interrelaciones que existen entre esos componentes, y eso focaliza mucho la agroecología. La agroecología como matriz disciplinaria procura convertirse en un nuevo paradigma para el desarrollo rural sustentable. Esta corriente, que aspira a otras formas de producción, cuenta con referentes que estudian la viabilidad de sistemas y técnicas que protejan el medio ambiente. Pensar los sistemas desde una óptica diferente, holística, como te vengo diciendo, donde hay que pensar que un sistema productivo es la suma de un montón de componentes y que todos los componentes son importantes por las interrelaciones, las sinergias que hay entre esos componentes. Entonces lo que nosotros focalizamos es a eso. Y no solamente pensar una receta como hace el sistema actual, donde se dice, bueno, acá voy a sembrar una soja, la soja se hace de esta manera, tengo que poner esta semilla, esta cantidad de semillas, este plaguicida para que no aparezcan las malezas, este insecticida para que no aparezcan las plagas, este fungicida para que no aparezcan las enfermedades, y de esa manera se puede hacer. Pero descuidamos aspectos fundamentales que son que todo lo que es el recurso suelo, la biodiversidad, cumple un rol fundamental en el ambiente, en todo lo que es en todo el ecosistema. Digamos que por aplicar esos químicos descuidamos otros servicios ecosistémicos que tiene que brindar los sistemas productivos también cuando se trabaja. Entonces integramos todas estas cuestiones, los servicios ecosistémicos que tienen que tener para generar esos beneficios al ambiente, sin pensar que vamos a perder ni rentabilidad para el productor, ni una menor productividad de los cultivos, digamos, porque eso es fundamental. Nosotros tenemos que producir alimentos para alimentar a la población mundial. Entonces, lo miramos con una mirada diferente, lo que no seguimos una receta, sino más bien son principios agroecológicos que seguimos, que rigen a la agroecología y donde se respetan, ¿no? Entonces, uno es aumentar la biodiversidad de los cultivos. Entonces no podemos ver lotes enteros de cultivos con una sola especie, como puede pasar que es una especie como trigo, como girasol, como maíz, sino que tiene que haber diversidad en el lote. Diversidad no significa que sean malezas o algo malo, sino que están ahí esas plantas que pusimos o queremos que estén para que brinden esos servicios ecosistémicos a ese cultivo o al próximo que viene. Entonces nosotros generamos esta biodiversidad, generamos policultivos, secuencias de cultivos con ganadería,
y no sé, integrando la ganadería, el reciclaje de nutrientes, el cuidado del suelo, todas cuestiones vinculadas a mejorar o a fortalecer todos los procesos naturales que ocurren en los suelos. Nosotros estamos trabajando con plantas, con animales, son todos procesos biológicos. El enfoque agroecológico procura el cuidado de la diversidad natural, el medio ambiente y los recursos que aporta la naturaleza. De acuerdo a estos principios, las técnicas simplistas a las que los productores han sido conducidos por un modelo de agricultura sujeto a los insumos y nuevas tecnologías, está deteriorando el medio ambiente y modificando a las especies sin contemplar cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo. Nosotros, para generar procesos, digamos, de producción de alimentos, desde el punto de vista biológico, lo que tenemos que hacer es fortalecer esos procesos para generar plantas sanas, que crezcan sanas, que no se enfermen, que no lo ataquen las plagas, pero a su vez den alimentos de calidad o en cantidad y calidad suficiente, ¿no? En cambio, la mirada de la agricultura actual es más bien ir a las consecuencias, ¿no? Entonces, o a los síntomas. Entonces, yo siembro un cultivo de trigo y lo voy monitoreando, y si aparece una enfermedad, voy y compro un herbicida, un insecticida o un fungicida para controlar ese problema. En cambio, con la agroecología vos vas a ver cómo vas armando o diseñando el sistema productivo para evitar todas estas cuestiones. Entonces vas focalizando hacia las causas de posibles problemas, entonces vas trabajando sobre las causas, que es sobre las consecuencias, como hace el modelo actual de producción. Enfocado en evaluar un sistema productivo extensivo de base agroecológica y con el fin de dar una alternativa al modelo predominante, en el centro sur bonaerense, la Chácara Experimental Barrow del INTA ha desarrollado un modelo agroecológico. Con la iniciativa, los técnicos buscan comparar ambos sistemas en aspectos productivos y económicos, como también la demanda de energía y la eficiencia energética de ambos sistemas. El tema de pensar una agricultura diferente, con otro enfoque, otra mirada, y era un desafío porque no sabíamos si realmente, si bien teníamos algún conocimiento de que había algún productor que estaba aplicando estos principios en su sistema productivo, pero no sabíamos qué consecuencias se podían evidenciar, digamos, si un productor en el día de hoy quiere arrancar a producir de una manera diferente, digamos, pensando en una agricultura agroecológica. Entonces, ese era un desafío, es decir, bueno, estratégicamente, cómo planifico, cómo hago los cultivos, cómo utilizo las mismas maquinarias que tiene ese productor y qué resultados va a tener, ¿no?, a largo plazo. Entonces creo que el módulo permitió eso, permitió ver que al cabo de 2 años no se necesitaron más los químicos para producir, y estoy hablando de químicos porque digo plaguicidas, pero digo también fertilizantes químicos. Entonces, se pensó en una agricultura distinta, con mucho más la diversidad, digamos, pensando desde de mejorar o aumentar la biodiversidad de los sistemas, de mejoramiento de la calidad del suelo, de la cobertura del suelo, como dije también, fundamental el rol de los animales. Entonces, pensando de esa manera, la consecuencia o cómo vimos, digamos, a través de distintos indicadores que vamos midiendo, cómo vamos generando un conocimiento diferente en este módulo y comparándolo con la agricultura actual. Entonces, de esa manera podemos ver, bueno, ¿rinden lo mismo? Sí, rinden lo mismo a largo plazo. Pero ¿qué pasa? Ahí bajan, tienen menos costo de producción la agroecología. ¿Por qué? Porque no usa los químicos. Entonces, la plata que le queda en el bolsillo al productor, la rentabilidad o margen bruto, como quieras decir, es mejor para ese productor. Después de ver cómo se puede evaluar, hacer planteos agrícolas con criterio agroecológico, queremos agradecerle a los referentes del INTA Barrow y también de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires por sus aportes en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa. No se vayan, que en nuestro próximo bloque les vamos a contar cómo se puede mejorar la bioseguridad en la granja porcina.
Si bien no se trata de una zoonosis, es decir, que no afecta de manera directa al hombre, la peste porcina africana está poniendo bajo amenaza a la cadena de valor porcina a nivel mundial. Es por eso que a través de una entrevista remota les proponemos ver cómo se pueden mejorar las medidas de bioseguridad en la granja. La peste porcina africana es una enfermedad viral contagiosa que afecta al ganado porcino, tanto doméstico como salvaje, de todas las edades, generando enormes pérdidas económicas y sanitarias en los países afectados. Con formas del virus de alta virulencia, la peste porcina africana se caracteriza por fiebre alta, pérdida de apetito, hemorragias de la piel y órganos internos, con tasas de mortalidad que pueden alcanzar el 100%. Lo que caracteriza fuertemente a la peste porcina africana como signología clínica es un cuadro de mortalidad aguda, en donde un elevado porcentaje de la población nos comienza a morir, digamos. O empezamos a encontrar tal vez animales muertos en el ambiente, si fuera que nos encontramos en algún lugar donde se pueden observar cerdos salvajes. La forma de muerte se caracteriza por un trastorno circulatorio generalizado, que traducido por ahí a un idioma más de campo, digamos, o a una forma de interpretar esto más de forma práctica, se termina viendo un animal con una coloración de la piel, de un color rojo negruzco, rojizo. Si el animal fuera de color, a veces eso lo vemos en las mucosas, o eso se traduce a veces en salida de sangre por alguno de los orificios naturales, o por un hallazgo en otros tejidos, digamos, o en la necropsia de trastornos que se traduce básicamente siempre en una observación de trastornos circulatorios. En la piel de un animal blanco, la coloración es rojo negruzca, en las orejas, en el bajo vientre, la zona de las extremidades, en las patas, se puede ver estas coloraciones. Javier, ¿cuáles son los signos clínicos de la peste porcina africana y qué la diferencia, por ejemplo, de la peste porcina clásica? Esa es una excelente pregunta. La diferenciación macroscópica e incluso clínica es difícil con la peste porcina clásica. Por eso es muy importante la vigilancia en nuestro país, centrada hacia las dos enfermedades. Y lo que nos permite el diagnóstico de certeza, digamos, a la hora de diferenciar las dos enfermedades, siempre es las pruebas de laboratorio, que nos permitirán la detección de ambos virus que son exóticos en el país. ¿Cómo se transmite y propaga la peste porcina africana? Que es un virus que persiste mucho en los fomites, o sea, en los elementos que nosotros podamos transportar. Y también es un virus que persiste mucho en la carne o en los residuos de la faena de los cerdos. Por eso es tan importante en nuestra situación la vigilancia de todo lo que es el ingreso a través de fronteras de elementos cárnicos que puedan llegar transportados básicamente voluntaria o involuntariamente, pero transportados a través de barcos, aviones, por carretera. Por suerte hasta ahora no tenemos países limítrofes positivos o cercanos en el continente positivos, pero todo lo que sea llegada desde el exterior, como te digo, chacinados, frescos, sobre todo son muy riesgosos. Todo lo que es carne no cocinada implica un riesgo serio para el ingreso. En cuanto al ingreso de animales a las granjas, ¿qué se debe considerar? Bueno, en cuanto al ingreso de animales a granja, por una parte tenemos desde los aspectos de la bioseguridad más básicos, como es evitar el ingreso de animales en pie
por ejemplo, la adquisición de animales como reproductores o como parte de un engorde ocasional de animales. Eso nos puede implicar un riesgo elevado para la bioseguridad, como también todas las medidas de contención que podemos establecer, como pueden ser el cerco perimetral. En esto es muy importante un cerco perimetral que sea verdaderamente efectivo para el ingreso particularmente de cerdos, con un tejido romboidal y un muro de hormigón o una barrera física inferior que no permita que los animales, al osar, digamos, puedan pasar por debajo del tejido. Corroborar que el estado de ese cerco perimetral sea el correcto, que no tenga agujeros, y mantener las puertas cerradas. A veces se tiene un excelente cerco perimetral, pero no se lo cuida, o no se cuida su integridad, o se mantienen las puertas abiertas y finalmente el ingreso es posible a través de puertas abiertas o huecos que estén presentes habitualmente a veces en la zona de carga y descarga, en los cargadores permeables, a que este tipo de animales puedan ingresar por ahí. Javier, es importante que más allá de la salud de los cerdos, no se trata de una zoonosis, es decir, que no afecta al hombre. Excelente pregunta. No estamos hablando de una zoonosis, estamos hablando de una enfermedad que afecta exclusivamente a la población porcina, a los cerdos domésticos y a los cerdos ferales, o a los suinos, digamos, emparentados, que están en la vida silvestre, digamos. Y en materia de bioseguridad, ¿qué otros aspectos se deben considerar? Y otros aspectos en relación a la bioseguridad no poco importantes es el transporte de los cerdos, cómo nos llegan los camiones a la granja, evitar el contacto con el interior del camión y el ingreso a su vez del transportista a la granja, porque el transporte en nuestra situación puede ser un elemento diseminador muy importante. Y el otro aspecto importante es todos los elementos que podemos llevar de una granja a la otra. Es decir, ropa, calzado, son elementos que pueden transportar el virus potencialmente, y que pueden ser una fuente importante de diseminación. En algunas granjas, por ahí se puede observar que los operarios también pueden tomar contacto con cerdos desde fuera de la granja, a través, por ejemplo, a veces si estamos en una zona donde se puede hacer cacería, a veces salir a cazar esos animales implica un riesgo relacionado a que el operario estuvo en contacto con vísceras y estuvo procesando esas vísceras, y luego continúa con su labor diaria en la granja, digamos. Eso es importantísimo tener en cuenta y capacitar a nuestro personal de granja para que no tome contacto con cerdos de fuera de la granja, bien sea propios o de cacería. Si bien por el momento parece ser en Argentina una amenaza lejana, los análisis de laboratorio son una herramienta, y al respecto, ¿qué se debe tener en cuenta? Bueno, excelente pregunta. Cuando estamos frente a un brote de mortalidad elevada en una granja, como describíamos anteriormente, lo primero que tenemos que hacer es tratar de dar intervención a un profesional, y ese profesional lo que debería hacer es una toma de muestras, o alertar a los organismos oficiales, digamos. Organismos oficiales, básicamente al SENASA. Si bien los propios laboratorios privados o de universidad, estamos todos un poco atentos, o de universidad o de INTA, estamos todos un poco atentos a este tipo de eventos, y
colaboramos o tenemos el deber de colaborar con el SENASA a la hora de compartir la información y hacer llegar lo más rápidamente posible las muestras a ellos, porque el tiempo aquí es crucial. Es decir, el tiempo que transcurre entre el caso cero, digamos, el primer caso, y el diagnóstico confirmatorio y la intervención y la aplicación de las medidas de contención son fundamentales. Les proponemos ahora hacer una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. En los últimos tiempos la neurociencia está llamando la atención de distintas disciplinas y en este segmento de Saber Rural les contamos cómo se puede enfocar al comportamiento animal. El comportamiento de los animales, al igual que en los humanos, está condicionado por la predisposición genética de cada individuo y las experiencias que el mismo tenga. Estas características han permitido a la ciencia estudiar tanto a animales como a humanos. La idea, que ya viene desde hace bastantes años, es que es una combinación entre lo que viene genéticamente y la experiencia que uno tiene en la vida. O sea que, de alguna manera, cómo se activan esos genes va a depender de las experiencias que nosotros y los animales vayamos teniendo a lo largo de nuestra existencia. Comportamiento animal o de los seres vivos es el conjunto de respuestas que presentan los animales frente a los estímulos internos y externos que reciben del medio que los rodea. Los estímulos internos dependen del funcionamiento del propio organismo, mientras que los externos, por el contrario, tienen su origen en el ambiente. Cada especie tiene un tipo de comportamiento que le es peculiar, aunque existen formas de comportamiento comunes a muchas especies de animales, y es incumbencia de las ciencias el estudio de ese comportamiento. Desde el lado de la ciencia hay como dos cosas. Una es poder observar a los animales comportándose simplemente para entender, para satisfacer esa curiosidad de entender cómo funciona el comportamiento. Quizás eso después tiene aplicaciones en términos de ecología y ambiente, etc. Y por otro lado, ver si algunos de esos comportamientos que uno analiza, ya más en animales de laboratorio, uno los puede trasladar al humano y puede, de alguna manera, entendiendo las bases biológicas de esos comportamientos de esos animales de experimentación, entender cuáles son las bases biológicas del comportamiento en humanos. La neurociencia es la última frontera en el conocimiento de los seres vivos y una de las disciplinas de más rápido crecimiento. La cooperación científica ha conseguido, mediante una aproximación multidisciplinar, abordar el estudio de la estructura y función del cerebro normal y patológico, brindando nuevas herramientas a la medicina veterinaria. La idea de la neurociencia es poder meterse adentro del cerebro y ver qué es lo que está pasando. Tanto en los animales como en los humanos, todos los trastornos psiquiátricos o trastornos neurodegenerativos tienen obviamente algún origen biológico, y la neurociencia lo que está tratando es de entender cuál es ese origen biológico para poder de alguna manera encontrar algún tratamiento efectivo. El campo de las neurociencias cubre desde la biología molecular de las células nerviosas, qué genes son necesarios y cómo se expresan y regulan, así como los productos proteicos que originan y su lugar y función en la célula, hasta las bases biológicas del comportamiento, el mundo de las emociones o la creatividad. Este amplio rango permite en la práctica veterinaria su aplicación para resolver problemas concretos. Tanto en los animales como en los humanos uno puede, investigando en neurociencia, poder entender las bases biológicas de esos comportamientos, y que muchas de esos mecanismos biológicos son compartidos entre las distintas especies. Entonces, por ello, estudiando animales de laboratorio, puedo trasladar esos conocimientos a animales que son más comunes en la medicina veterinaria.
Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.